Bendiciones, bienvenidos. Vamos a dar un momento para iniciar, si Dios lo permite. Bueno, vamos a iniciar este espacio con una oración, poniendo todo en manos del Señor. Padre, yo te doy gracias por una noche más que nos permites estar en tu presencia, que me permites poder hablar de tu palabra, Padre. Yo te pido que hoy todo lo que vayamos a hablar esté, Señor, avalado por ti. Que tú nos permitas, Señor, aprender en esta noche. Cualquier duda, Señor, que tú puedas quitarla de nosotros para poder acercarnos más a ti. Que cada una de las personas que se van a conectar hoy, Señor, sean bendecidas sus familias, su salud, su trabajo, Señor. Que tú siempre les proveas, Padre, en este tiempo de dificultad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos, bendiciones. Bueno, hoy quise ponerle a este espacio o a este tema que vamos a ver hoy, Dios tiene misericordia de ti. ¿Y por qué ese título? Porque hoy quiero hablar de uno de mis personajes favoritos de la Biblia y es Pablo, el apóstol Pablo. Y muchos conocemos la historia y sabemos que es un hombre increíble, toda su historia, todo lo que hizo para predicar el evangelio, incluso todo lo que sufrió. Pero muchos a veces olvidamos quién fue Pablo, qué fue lo que hizo y por qué es tan importante este tema que yo quiero tocar hoy. Porque a veces nosotros, como seres humanos, nos sentimos juzgados y nos sentimos inmerecedores de la gracia. Vemos imposible que en nuestras vidas haya un cambio o incluso en las vidas de alguien más, ¿verdad? Tal vez nosotros anhelamos ver a un familiar o una amistad que cambie de la situación en la que está. Tal vez están en adicciones, en cualquier situación, y creemos o vemos que es casi imposible que eso suceda. Pero hoy quiero mostrarles quién fue Pablo, un hombre de Dios que se entregó completamente a él. Y quiero que vayamos a la palabra y vamos a leer primero una afirmación que hace Pablo en Primera de Timoteo. Vamos a leer Primera de Timoteo 1, versículo 13. Vamos a leer desde el 13. Y dice así, esto es una afirmación que hace Pablo. Pablo está haciéndole esta carta a Timoteo, a un hijo suyo de la fe, a un discípulo de él. Entonces le dice, a pesar de que yo antes decía cosas ofensivas contra él, hasta él está hablando de Jesús, lo perseguía y lo insultaba, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque yo todavía no era creyente o desconocía de la palabra y no sabía lo que hacía. Y nuestro Señor derramó abundantemente su gracia sobre mí y me dio fe y amor que podemos tener gracias a Cristo Jesús. Wow. Y tal vez usted dice, bueno, pero ahí ¿qué me está diciendo? ¿Verdad? Pero aquí él está dando una afirmación de lo que él era antes. Pablo está diciendo, yo antes ofendía a Dios, antes lo perseguía y antes lo insultaba. Y esto de la persecución, yo quiero que vayamos a una parte de la palabra. Yo no sé si usted conoce muy bien la historia de Pablo, pero es que a mí me encanta porque el recorrido que hace él y todo el legado que dejó es increíble cómo el Señor lo usó. Y dice en Hechos 8:1, porque aquí es donde vamos a reforzar lo que acaba de confirmar o afirmar Pablo. Y dice la palabra, y Saulo, Pablo también se llamaba Saulo, estaba allí dando su aprobación a la muerte de Esteban. Esto era en un tiempo donde estaban persiguiendo a los discípulos, a los seguidores de Jesús. Y resulta que Saulo de Tarso,
o Pablo posteriormente, perseguía a los cristianos. Los perseguía para encarcelarlos, para matarlos. Entonces en ese justo momento es donde empieza a hablar de Saulo y dice que Saulo estaba presente cuando estaban matando a Esteban. Y dice el versículo siguiente: aquel mismo día comenzó una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos menos los apóstoles se dispersaron. De Samaria, algunos hombres piadosos enterraron a Esteban y lloraron mucho por él. Mientras tanto, Saulo perseguía a la iglesia y entraba de casa en casa para sacar a rastras a hombres y mujeres y matarlos y enviarlos a la cárcel. Entonces me impresiona porque el Pablo que estamos viendo en Timoteo es un hombre de Dios que ha hecho cosas grandiosas, que ha escrito un montón de cartas a las iglesias, a las ciudades, para guiarlos conforme a la palabra del Señor. Pero ese Pablo anteriormente tenía una historia terrible de lo que él hacía. Perseguía a las personas, perseguía a la iglesia, a los cristianos en ese momento, los mataba, los metía a la cárcel, insultaba al Señor, insultaba a las personas, los agredía porque él creía que estaba haciendo lo correcto. Sin embargo, el Señor tuvo piedad de él, tuvo misericordia y hizo que él cambiara de ser esa persona mala que hacía cosas malas para convertirlo en el apóstol que nosotros conocemos hoy en día. Y me encanta porque en el capítulo siguiente de Hechos, en Hechos 9, vemos ya donde está la conversión de Pablo, qué fue lo que sucede. Y Saulo, en ese momento, él iba camino a algunas iglesias, ¿verdad? Para perseguir a creyentes, para mandarlos a Jerusalén y encarcelarlos o matarlos, ¿verdad? Extinguirlos. Esa era la misión de Saulo. Pero entonces en ese camino, el Señor Jesús se le aparece a Saulo y lo empieza a llamar y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? Y, y ahí pasa algo increíble, porque entonces Saulo queda ciego, así que el Señor, él se entra en oración, entra en ayuno para ver qué había pasado. El Señor le había hablado, el Señor le dice: soy yo el que me persigues, tú estás persiguiendo a mi iglesia, estás persiguiéndome, a mí estás insultando, me estás matando a los míos. Y el Señor hace un cambio totalmente en Saulo, de manera que la vida anterior que tenía él cambia completamente a ser el apóstol reconocido que hoy en día conocemos. Y me encanta esta historia porque entonces podemos ver cómo cada uno de nosotros tiene esperanza en Jesucristo. No importa lo que hayamos sido, no importa lo que hayamos hecho, incluso hasta el día de hoy, no importa quién eres. Jesús no te juzga. Él simplemente, si estás dispuesto, Él te va a dar la oportunidad, te va a cambiar completamente, va a hacer que todo tu pasado quede atrás, quede borrado, y va a hacer de ti una nueva criatura. Y eso fue lo que pasó con Saulo. El Señor cambió totalmente la vida de un hombre que perseguía, de un hombre que mataba, que hacía el mal, por un hombre que ahora hacía el bien, que se entregó completamente a Jesús para llevar más bien la palabra de lo que él antes perseguía a aquellos que lo necesitaban. Solo en Dios podemos ver estos cambios. Así que si hoy usted dice que yo no puedo cambiar, yo te digo: sí puedes cambiar. Si lo hizo con Saulo y lo ha hecho con muchos otros, puedes cambiar si aceptas a Jesús en tu corazón. Tal vez hoy digas: es que mi familiar, mi amigo y X persona nunca va a cambiar. No, sí puede cambiar por la misericordia y la gracia del Señor.
sí puede cambiar. Hay esperanza en Él, porque lo vemos reflejado en la palabra a través de Pablo. Y yo quisiera hablarles muchas cosas porque Pablo deja enseñanzas a montones en cada una de sus cartas y ojalá que lo puedan leer y estudiar. Pero yo hoy solo quería enfocarme en el punto de cómo un hombre fue transformado por el poder y la misericordia de Jesús. Y eso es lo que yo hoy quiero decirte o dejarte. No importa lo que hayas hecho, no importa quién eres. El Señor te va a cambiar y va a ser un cambio genuino porque es a través del poder de Jesús que va a obrar en tu vida para que tú cambies, para que tú mejores, para que seas una nueva persona y que al igual que Pablo empieces a dejar una marca en las personas, una marca en las ciudades, una marca a tu alrededor y que la gente diga, como decía, cuando Saulo se tuvo el encuentro con Jesús y ya Jesús lo llamó después de que estuvo ciego y ya a los 3 días pudo ver, porque el Señor envió a otro hombre de Dios para orar por él. Saulo se volvió completamente al Señor y empezó a predicar su palabra. ¿Y sabe qué decía la gente que lo veían? Primero tenían miedo y decían, pero ¿quién es este? ¿No es el que nos perseguía, el que nos mataba? ¿No es este el malo, el que hacía esto, el que hacía lo otro? Muchos van a decir de ti, pero este no es el que hacía aquello, el que se comportaba así, el que hacía estas cosas, estas maldades. Pero van a ver el cambio en tu vida. Y eso es lo que me gusta de esta palabra, porque también lo puedo ver reflejado en mi vida. De todas las cosas que hice, cómo el Señor por su misericordia pudo transformarme y hoy estoy viendo cambios. Así que sí hay esperanza en el Señor y si hoy quieres que haya un cambio en tu vida, lo único que debes hacer es acercarte al Señor y que hoy puedas hacer una oración. Si nunca has aceptado a Jesús, que hoy puedas entregarle tu corazón. Y si eres alguien que conociendo al Señor se ha alejado de Él, que hoy puedas pedirle perdón y acercarte nuevamente al Padre para que comiences a hacer las cosas de forma correcta, que puedas decirle, Señor, yo hoy me entrego a ti completamente, entiendo que he hecho mal, que he fallado, que he pecado, pero hoy, Señor, reconozco que te necesito para poder cambiar porque por mis fuerzas no puedo. Hoy te pido creyendo que lo mismo que tú hiciste con Saulo, que lo transformaste, lo mismo puedes hacer conmigo. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón para que me renueves y me restaures. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te aseguro que si has hecho esta oración y lo haces creyendo con convicción, con fe y con ansias de ver un cambio en tu vida, el Señor te va a transformar y vas a empezar a ver cosas que nunca antes hubieras imaginado, porque es por el poder y por la gracia de Jesucristo, no es por nuestras fuerzas. Espero que haya sido una palabra de bendición, que Dios te bendiga, que te acompañe y que te muestre su amor y su misericordia. Hasta luego.